aquí estamos nosotros. Paramos un momentico otra vez a revisar el ganado, hay que tener pendientes esos animalitos. Iba a comprar algo en el altoque, pero no hay nada. Pero el ganado viene bien. Bueno, nosotros ya estamos saliendo aquí de la ciudad de Villavicencio, estamos en el primer peaje que es denominado el peaje de Pipiral. Como se dan cuenta, pues está muy lleno, estamos en un trancón. Ya esa turbo como va a cargar de yuca. Va bien pesada, vea cómo hace cuando arranca. Esto fue grabado cuando se estaban ya terminando las vacaciones, por eso hay tanto flujo de vehículos. Incluso nosotros recogimos a un compañero que es el que nos está ayudando a grabar en este momento, que va para la ciudad de Bogotá. Cabe recalcar que todo el trayecto fue así, lleno de vehículos pequeños que son muy imprudentes porque no saben manejar en carretera. Pero bueno, no vine a hablar de eso, vine a mostrarles a ustedes estos hermosos paisajes que contemplamos cada vez que subimos a Bogotá. En esta ocasión un poco con lluvia, con niebla, pero pues gracias a Dios vamos muy bien. Bueno, y nosotros mientras continuamos acá en este trancón, quiero contextualizarlos un poco. Pues este camión es de un compañero que se llama Julián Torres. Lo voy a mencionar aquí en la parte de abajo. Él tiene una página en Instagram, también tiene un canal en YouTube. Entonces pues si quieren ir a visitarlo, para que vayan y pasen por allá, miren el contenido que él crea. Y pues nada, como se dan cuenta y les he venido nombrando a lo largo de este viaje, solo han sido trancones. Esto es algo que podemos divisar a lo largo del trayecto entre Villavicencio y Bogotá. Cuando ustedes estén antes del peaje de Naranjal van a poder apreciar ese derrumbe. Y nosotros continuamos aquí vamos. Bueno, vamos a revisar el ganado, el carrito también, que todo venga bien. Gracias a Dios todo viene perfecto. Estamos en Abasticos ya. Ahorita arrancamos. Y como se dan cuenta, pues ya vamos subiendo de Abasticos hacia arriba. Para las personas que conocen, pues es una pendiente con un ángulo de inclinación siempre bien elevado. Vamos despacio, vamos pendientes de la temperatura del vehículo, llevándolo a las revoluciones que debe ser, las revoluciones recomendadas. Y nada, acá vamos, como se dan cuenta, sigue el flujo de vehículos, ya se hizo de noche. Y eso que nosotros estamos despiertos desde bien temprano. Recuerden que en el video anterior les mostré que salíamos del parqueadero y todavía era de noche, aproximadamente eran las 4 de la mañana. Pero bueno, todo el día ha sido viajando, todo el día ha sido demorado, todo el día ha sido trancones, llenos de carros, etc. Pero lo más importante es que los animalitos vienen bien, que nosotros vamos bien y pues del afán solo queda el cansancio. Entonces Dios nos está dejando que vayamos a esta velocidad, pero la idea es llegar sanos y a salvo. De todas maneras, ya lo que queda de trayecto es muy poco comparado con lo que ya hemos recorrido. Básicamente yo calculo que en unos 20 a 30 minutos ya estaremos en la ciudad de Bogotá, con la ayuda de Dios. De ahí al matadero donde tenemos que ir, pues ya es distinto, pero por lo menos a la entrada de Bogotá yo calculo que más o menos en unos 30 a 20 minutos ya estaremos allá. Cabe recalcar que el ganado que llevamos en esta ocasión lo llevamos para el frigorífico San Isidro. Este frigorífico para mí es uno de los preferidos, me gusta mucho porque el descargue es rápido y es a la entrada de Bogotá. Nuevamente estamos en otro trancón, pero aprovechando que estamos acá, revisamos el ganado. Afortunadamente viene bien. Viene bien. Bueno, y aquí ya vamos en el túnel. Este es el túnel que comunica a Bogotá prácticamente. Acabamos de pasar el peaje. Luego uno pasa este túnel y ya es Bogotá. Entonces pues es muy cerca relativamente. Ya por ejemplo pasamos un semáforo y tenemos que pasar esta curva aquí pesada porque ahí hacia la derecha, unas cuadritas, un par de cuadritas más adelante ya es el frigorífico. No sé si alcanzaron a apreciar, pero estamos en una pendiente bastante elevada.
esa curva es un poco pesada y la entrada del frigorífico es esta, también es un poco pesada. Rápidamente vamos a soltar la talanquera de atrás, la que sostiene las puertas. De una vez llegamos y nos cuadramos, eso es lo que me gusta de este frigorífico. Y vamos a descargar. A pesar que la carretera estuvo un poco pesada, con todos esos carros pequeños, con tanto flujo de vehículos, pues nosotros gracias a Dios llegamos muy bien acá, llegamos sanos y a salvo al frigorífico, los animales, que es lo más importante, cuidar la carga. Y rápidamente pues vamos a descargar, vamos a mandar a lavar el carro para cargar mañana un viaje. Entonces tenemos que tener el carro listo y preparado para que mañana nos carguen a primera hora si Dios lo permite. Pero pues eso, como ya saben, quedará para otro video, que será el próximo video, lo voy a subir dentro de 8 días. Por favor estén pendientes al canal, activen las notificaciones, déjenme un comentario, si les gustó este video déjenme un like. De verdad que es de gran ayuda para nosotros, para que crezca el canal, para que más personas nos puedan ver, puedan contemplar lo que nosotros hacemos, estas historias que les estamos trayendo ahorita del ganado, de cómo se transporta, de cómo se convierte finalmente en almuerzos para cada uno de ustedes o para las personas que nos ven desde la capital, porque nosotros llevamos ganado desde el llano para la ciudad Bogotá, la capital de Colombia. Ya después de soltar la talanquera, ahora lo que vamos a hacer es correr el carro hacia la parte de atrás, que quede bien enfrentado para que se puedan bajar los animales sin ningún problema. Ya después de que quedó bien enfrentado el carro, ahora los van a marcan los animalitos que se van bajando. Esto es como una especie de código que utilizan de manera interna para saber qué animales ha traído el ganadero. Y bueno, ya eso ya es un proceso interno allá que ellos llevan. Pero pues por si tienen la pregunta, ahí les explico por qué marcan el ganado. En este matadero lo hacen con pintura, como se dan cuenta, una pintura azul y los hierros pues normales. En el frigorífico San Martín, allá lo hacen distinto, allá lo hacen con hierros también, pero con candela. Esos sí van calientes y queman los animales. Ya quedó el carro desocupado, pero entonces ya no voy a cargar un viaje aquí en Bogotá, más bien me voy a volver vacío y voy a volver a subir, pero eso queda para el próximo video. Venga, miramos todo esto, vea. Por acá hay harto ganado. Estos están bonitos. Próximamente almuerzos o hamburguesas. ¿Qué? ¿Hamburguesas o almuerzos?